Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con esta serie, El fuego de los cuatro elementos. Esa noche, con la fuerte lluvia y el viento frío entrando por la ventana entreabierta, Atitaya acabó durmiendo bajo el mismo mosquitero, lejos de Ajima, y sintiendo frío porque la egoísta mujer se había quedado con la manta para ella sola. Si mañana se despierta resfriada, no será una sorpresa. Señorita, usted se despertó hoy temprano. Pensé que me había despertado temprano, pero tú te despertaste antes que yo, Búa. Aquí la gente siempre se despierta al amanecer. Hay muchas cosas que hacer temprano por la mañana. ¿Pero por qué viniste tan temprano, Búa? Ajima le preguntó a la hija del señor Bonsu, que aparentemente había ido a buscar el albergue, pero la encontró en el camino mientras corría y calentaba por la mañana. Solía levantarse temprano para correr antes del trabajo, ya que necesitaba mantenerse fuerte para sus exigentes responsabilidades. Mi padre me pidió que le hiciera saber que hoy a última hora de la mañana te llevaré a ti y a Titaya de regreso al continente. ¿Ha terminado la tormenta? Sí, mi padre dijo que la tormenta probablemente pasó por la zona, ya que llovió toda la noche y paró hace poco. Entonces, Púa, por favor, hazle saber al señor Bonsu qué cosa. ¿O cambió de opinión y quiere regresar? No, solo dile lo que le pregunté. La nueva mañana comenzó con la suave luz del sol que entraba por la ventana abierta. Dando la bienvenida a la brisa matutina, Titaya se despertó y abrió lentamente los ojos, ajustando su atención al entorno desconocido, diferente al de cada mañana que despertaba en su casa. La dueña del dulce rostro se despertó rápidamente del sueño, recordando la situación en la que se encontraba. Había pasado la noche con Ajima. Pensando en la persona mayor, Titaya miró alrededor de la casa, pero no vio rastro de esa joven. Mientras dormía profundamente, a pesar de estar en un lugar extraño y despertarse más tarde, dejó de vigilar, por si Jima intentaba hacer alguna broma o aprovecharse de ella. Ni siquiera se dio cuenta de cuándo se quedó dormida, quizás debido al cansancio extremo del día anterior. Dormirse tan profundamente, Atitaya se incorporó en la cama, mirando la manta que la cubría, la misma que Anjima había tomado posesión de sí misma la noche anterior. Si pudiera adivinar, Ajima probablemente se la habría retirado al despertarse por la mañana, o simplemente la había dejado allí porque le daba pereza doblarla, dejándole la tarea a ella. Por fin te despertaste, pensé que ibas a dormir esta mañana. Ajima, puedes levantarte ya, deja de hacer tonterías, ve a ducharte y venga a desayunar. Ya paró de llover. Hoy podemos regresar a tierra firme, ¿verdad? Aún no. Ajima negó levemente con la cabeza con una expresión muy seria, aunque se reía por dentro de la inocencia de esa joven quien siempre caía en las trampas que ella misma creaba. Como Atitaya era terca y no hacía caso de sus advertencias, Ajima decidió darle una lección dejándola atrapada en la isla hasta que no pudo soportarlo más y rogó regresar a casa. Oye, ya para de llover y el cielo está despejado. ¿Por qué no podemos regresar? Para estar seguras, o si no me crees, pregúntale al señor Bonsu. Pero no quiero quedarme en la isla, un día en prisión fue suficiente. Si no lo quieres tendrás que quedarte, ¿no escuchaste mis advertencias? Pero no tiene sentido discutir, es tu culpa. Si insistes, encuentra la manera de regresar entonces. Si no, vete nadando. Si hubiera podido nadar hasta tierra firme, lo habría hecho anoche. No soportaba estar atrapada con alguien que no le gustaba, como Jima, causándole dolor de cabeza, pero nada parecía favorecerla, así que no le quedó más remedio que quedarse allí. Deja de desanimarte. Si no, todo el mundo aquí pensará que no te tratamos bien. Quiero irme a casa. Mañana por la mañana el señor Bosu nos llevará de regreso al continente. ¿En serio? ¿Por qué iba a mentirte? ¿Eres tan ingenua, chica? Ajima observó cómo los ojos de Tita volvían a brillar de esperanza, de que supo que no podía regresar a tierra firme. Titaya había estado desanimada todo el día, sin divertirse ni interesarse por las actividades de la isla. Incluso cuando el señor Bonsu las invitó a cenar a su casa, Titaya, que extrañaba su hogar, no estaba tan animada y enérgica como de costumbre. Quedarse allí unos días más era suficiente. Si juegas demasiado, alguien podría acabar llorando de nostalgia. Vamos adentro. Hacer esperar a los ancianos no es bueno, lo sé. Oye, chico fantasma, ¿qué cosa? Dime, ¿de verdad no quieres quedarte aquí conmigo? Así es, y tú tampoco quieres quedarte atrapada en la isla conmigo, ¿verdad? Claro, han pasado más de 16 horas. Estoy cansada de mirarte la cara, es molesta. Yo tampoco quiero verte más a ti. Solo lograron hablar unas frases y luego volvieron a discutir como siempre, incluso lejos de la casa y sin personas cerca. Ellas peleaban donde quiera que iban. Si las comparaban, una sería fuego y la otra aceite. Su relación era como la lámpara que sostenía Jima. No se mezclaban en absoluto, pero si falta una, la luz que las guiaba no desaparecía. Presta atención a mis advertencias. Si no quieres acabar durmiendo en un charco de vómito y encontrarte en un estado lamentable. Ya lo sé, deja de hablar de ello. Atitaya no tenía intención de probar el fuerte licor casero de la isla que el señor Bonsu y su esposa habían traído para saludar a la joven favorita de todos. Después de todo, Paca y Pooh ya les habían advertido que no probara la potente bebida. Blue una vez había tomado un sorbo y se había desmayado hasta la mañana siguiente. A diferencia de Jima, quien bebió tranquilamente con el señor Bonsu,
demostrando que ambas personas tenían una gran resistencia al alcohol. Eres cerca, por eso tengo que seguir repitiéndotelo. Habla por ti misma, estás bebiendo tanto que te vas a desmayar. No me subestimes, chico fantasma. Cuanto más intentaba detenerla, más se dejaba llevar a Hima por el aliento de la familia del señor Bonsú. Continuó bebiendo, brindando con todos mientras Aditaya insistió en intentar detenerla y no tardó mucho. De modo que Titaya sintió el peso en su hombro y se alejó rápidamente de la manera más instintiva. Afortunadamente, el señor Bonsú atrapó a la tambaleante Hima antes de que cayera al suelo, completamente ebria. Titaya, sobresaltada, se apartó de inmediato, dejando a Hima indefensa, tambaleándose por los fuertes efectos del alcohol. Atitaya, lleva a la joven a casa, está muy ebria. No puedo llevármela sola. Podemos dejar que Hima duerme en la casa del señor Bonsuk. No, Atitaya. Si ella despierta en un lugar desconocido, causará problemas. Le pediré a Bua que te ayude a llevar a la casa. Aunque Titaya no quería involucrarse, los problemas siempre acababan recayendo sobre ella. Quería verter la bebida sobre Hima para que se recuperara o incluso bañarla en alcohol para ver si dejaba de ser terca y causar problemas. El fuerte olor al alcohol era tan desagradable que Titaya quiso arrojarla al mar. Puedes ponerlo aquí. Me costó demasiado llegar hasta aquí y pesas más de lo que pareces. Muchas gracias, Buga, por ayudarme a recuperar a Hima. Si fuera yo sola, ya estaría exhausta. No hay problema, creo que deberíamos limpiarte para que te sientas mejor. ¿Limpiar? Prepararé agua tibia y una toalla. Espera un momento, Atitaya. Atitaya sintió con la cabeza a Bua, quien se ofreció a encargarse de lo que no sabía hacer. Dejó a Hime, quien estaba muy borracha e inconsciente, con el rostro un poco enrojecido e incómoda con la ropa. Atitaya pensó en ayudarle a quitarse la camisa, dejándole solo la camisa interior, pero decidió esperar a que Bua regresara para encargarse. Bien hecho, no deberías beber tanto. Atitaya, lo he preparado todo. Bua, ¿puedes limpiar a la señorita? Te prepararé un pijama nuevo. Claro que no. ¿Por qué? Te irritas, no te gusta que la gente se te acerque. Si descubre que me ha acercado, ella va a pelear conmigo. Creo que será mejor que usted lo haga. Lo he preparado todo. Voy a ayudar a mi madre a limpiar la casa. Espera, Búho, no te vayas. Al final, Búho la dejó sola y Atitaya observó la incómoda situación. La Jimba estaba ebria, necesitaba atención y no le quedaba otra opción que hacerlo. Atitaya regresó cautelosamente, con el agua tibia y la toalla. Los colocó sobre la mesa al lado de la cama, escurrió la toalla y comenzó a tratar de limpiarla a la mujer. Coopera, la camisa no sale. La camisa no se la podía quitar debido a la obstinada resistencia de Jima, así que Atitaya decidió dejarla así. Metió la toalla debajo de la camisa, cerró los ojos y apartó la cara para no sentirse aún más avergonzada. Y antes de que pudiera limpiar el abdomen de la otra persona, Jima la envolvió en un abrazo, desequilibrándola y provocando que cayera, acercándose y sintiendo el calor de Jima, lo que aumentaba aún más la temperatura de ella. Fai, déjame dormir contigo, por favor. Sal. Voy a dormir sola. Fai, pero no. Fai, pero tengo miedo. Nunca he dormido sola. No vengas llorando, te dije que no. Atitaya, de 7 años, secó las lágrimas tras ser empujada fuera de la habitación de Jima. Había traído su almohada favorita para dormir como las noches anteriores, porque aún no se había adaptado a un nuevo entorno después de 2 semanas en la casa de su padre. Aunque su padre vivía, ella siempre dormía con él, y no quería dormir sola, que es testaruda. Ya pasó 1 hora, ¿vas a quedarte ahí toda la noche? Deja de llorar y entra. Jima habló con firmeza y Atitaya, que estaba en la puerta del dormitorio abrazando su propia almohada, rápidamente secó las lágrimas y reprimió sus sollozos para poder entrar al palacio personal de Jima, que como se había acordado. Ve a dormir allá. Si me tocas te voy a echar. ¿Está claro? Está bien. Entonces duerme, ya basta de llorar, es una niña molesta. La titella miró a su hermana mayor, quien daba las órdenes, y luego fue a apagar la luz de la habitación, dejándola encendida solo la lámpara de noche, porque Titella tenía miedo a la oscuridad. Normalmente Fai decía que no le gustaba dormir con la lámpara encendida, porque la luz le molestaba, pero Titaya lloró tanto que decidieron dejar la lámpara encendida. Después de un tiempo, la soledad y el vacío en el corazón de la niña se aliviaban a pesar de no recibir palabras dulces ni cariños de su hermana. Había una hilera de muñecas que Fai usaba para compartir la cama, lo que impedía a Titaya acercarse, y si cruzaba la línea, no se le permitiría volver a dormir en la habitación de Fai. Pero Fai no sabía que todas las noches Atitaya esperaba que se quedara profundamente dormida antes de mover las muñecas una por una a su lado, dejando espacio junto a Fai, y luego se acercaba lentamente y abrazaba la cintura de Fai, sintiéndose cálida y protegida. Aunque Fai nunca le devolvía el abrazo, tampoco nunca le echaron de su habitación. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho. Bye bye.